Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios. Vive Jesús en este momento una vez más. Estoy aquí, vive Jesús, alabando y glorificando al Señor. Vive Jesús. Estaba hablando en la prédica anterior, vive Jesús, que somos llamados voluntariamente, vive Jesús. Y cuando nosotros somos llamados voluntariamente, también somos escogidos, vive Jesús, aleluya. Y estaba hablando en el libro de Esdras, la predicación anterior, vive Jesús, cómo el Señor usó al rey Ciro, vive Jesús, para escoger, o sea, llamar a un grupo, vive Jesús, que fueran a construir a Jerusalén, que había sido, vive Jesús, destruido por el rey Nabucodonosor. Ya sabemos la historia, cuando, el Señor, Nabucodonosor llevó a la cautividad a esta gente, vive Jesús, y vemos que cuando viene alguien, vive Jesús, y destruye algo, pues se lleva todo lo que hay en los sitios, vive Jesús. Y entonces en este momento el rey sacó todos los utensilios que Nabucodonosor había puesto en la casa de sus dioses, vive Jesús, cuando los trajo, ¿verdad?, de Jerusalén a Babilonia. Y entonces vino aquí y cogieron a un grupo, vive Jesús, y esta gente se iban a encargar de ir a Jerusalén para reconstruir el templo, vive Jesús. Dios nos llama voluntariamente y Dios escoge. Si nosotros buscamos la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham, vive Jesús, y le dijo que saliera de la casa de su padre, vive Jesús, y fuera a un sitio, a la tierra donde él le iba a mostrar. Y seguimos las historias y Dios escogió, vive Jesús, y llamó a Moisés, porque el pueblo estaba cautivo, vive Jesús, y Moisés iba a ser, por parte del Señor iba a ir para que el faraón lo dejara ir, vive Jesús. Dios nos llama voluntario y Dios nos escoge. Dios llamó a Gedeón, vive Jesús, uno de los jueces, para que fuera, vive Jesús, a libertar al pueblo, porque el pueblo había caído en manos de los enemigos. Dios lo había permitido por las cosas que estaba haciendo. Y leemos la palabra del Señor y Dios escogió, vive Jesús, todas estas personas para que hicieran el trabajo. En el libro de Esdras vemos un número grande, vive Jesús, que fue voluntariamente a subir a Jerusalén para edificar la casa de Dios. En estos tiempos, a veces Dios llama a un hombre y nadie respalda a ese hombre. Mejor quieren tumbarlo al piso, ver lo que él se hunda, vive Jesús, para entonces después decir que la obra no era del Señor, vive Jesús. Pero todo aquel que dispone su corazón a Dios, Dios lo ayuda. Si dispone el corazón a hacer obra para Dios, vive Jesús. Pero estamos en un tiempo que cada cual quiere comer en su plato, vive Jesús, y no compartir la comida con nadie, con los hambrientos.
en el tiempo antiguo, era el tiempo de la ley. Y la ley, cuando una persona moría, iba para el seno de Abraham o iba al infierno. Vive Jesús. Porque dice que el Señor mostró, y dice el rico y Lázaro. Lázaro pasó malos tiempos y estaba en los brazos de Abraham. El rico pasó sus buenos tiempos, tuvo buena vida, riquezas y todas las cosas, y ahora estaba en el infierno. Pero después de la muerte de Jesús, entonces dice que hay un paraíso. Dice que el Señor fue allá abajo y se llevó la cautividad con él. El seno de Abraham se lo llevó. Y el Señor le prometió a aquel ladrón que en el instante iba a estar con él en el paraíso. O sea, quiere decir que hay un paraíso donde la gente que muere en el ministerio de Jesucristo va a morar con Jesucristo. Porque dice que en el tiempo de la resurrección, los que murieron en Cristo se levantarán primero. Pero yo creo que eso va a ser como cuando hubo la transfiguración, que dice que apareció Moisés y Elías y estaban con el Señor y el Señor se transfiguró, vive Jesús. Cuando la persona muere, el Espíritu de Dios y el alma van con Jesucristo, vive Jesús. Porque dijo Pablo que la muerte ya no tiene poder sobre el cristiano y la tumba ya no puede aguantar al cristiano, vive Jesús. Si antes la persona dormía y estaba ahí en la tumba esperando hasta que se levantara de la resurrección, el que muere en Cristo ya está con Cristo, porque mucha gente han testificado que han venido dos ángeles a buscar las personas y se lo han llevado. Entonces, cuando Dios venía y hablaba con Abraham, siempre venía con dos ángeles. Y esos ángeles eran los que Dios mandaba hacer lo que Él quería que se hiciera. Cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, mandó esos dos ángeles, y los dos ángeles fueron los que sacaron a los de la casa y lo mandaron para que se fuera corriendo para salvar su vida. Vive Jesús. Pero en este tiempo, como no hay unión, vive Jesús. En la iglesia, pues yo dije antes que el pueblo le va a pasar como le pasó a Israel, va a seguir dando vueltas y vueltas. Y entonces cuando nosotros llegue la hora de nosotros morirnos, pues nos morimos y nos vamos con Cristo. Porque todo aquel que le ha servido al Señor se va con Cristo. El que no le ha servido al Señor, pues se va para la tumba y va a estar en la tumba esperando ahí hasta la nueva resurrección, hasta que haya una resurrección, para que entonces esos muertos se van a levantar y entonces van a ir a ser juzgados. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis, vive Jesús, 22, versículo, vive Jesús, 12. Dice, y es que yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. O sea, el Señor va a recompensar a cada cual según sus obras, vive Jesús. Si nosotros morimos con Cristo, que es la iglesia, la que hemos aceptado a Jesucristo,
que somos la iglesia, que nos hemos ido uno a uno, vamos a ir a estar a morar con Él. Y entonces Él vendrá con la iglesia, vive Jesús. En la Biblia no dice que va a haber un levantamiento. Donde yo estaba buscando en Apocalipsis dice, me parece que es en el libro de Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo, me parece que es capítulo 6, vive Jesús, donde habla, vive Jesús de la multitud, vive Jesús, vestía de ropas blancas, y entonces vive Jesús. Esta multitud, vive Jesús. Vemos que fueron levantados. Estoy un poquito, vive Jesús. Entonces, en el capítulo 7, versículo 9, la multitud vestida de ropas blancas. Esta multitud dice que vino de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas. Y estaban vestidas de ropa blanca. Y dice, estas son gente que limpiaron sus ropas, dice el versículo 14, que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Esta multitud, creo yo que puede ser la iglesia, que es la que ha lavado las ropas, vive Jesús, y están blancas, porque cuando algo se lava es porque estaba sucio. Y cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, por la sangre de Jesucristo somos limpios. Vive Jesús. Somos purificados porque dice que cuando Jesús le metieron la lanza, salió sangre y agua. La sangre para purificar, limpiar. Y aquella agua nos termina de limpiar, vive Jesús. El agua siempre lo que hace es limpieza. Entonces, si estas personas o este grupo, esta multitud dice que lavó las ropas, quiere decir que estaban sucias, y las lavó con la sangre del Cordero. Y esta tiene que ser la iglesia, que en el tiempo que estamos viviendo, que hemos estado en tribulación todo el tiempo, vive Jesús, porque la tribulación siempre ha existido desde que hay gente, persecución, hambre, asesinatos, y todo esto se viene a tribulación. Una gran tribulación es cuando entonces viene para todo el mundo, vive Jesús, buenos y malos, porque cuando llueve, llueve para buenos y llueve para malos. Cuando hay inundaciones, no se salva el bueno ni se salva el malo, vive Jesús. La vida puede ser que se salve, pero lo que a veces tenemos se pierde, las propiedades y todas las cosas que tenemos, vive Jesús. Por eso hay que leer la palabra del Señor y entender, si estas personas dicen que lavaron sus ropas, era porque tenían su ropa sucia. Y la Biblia dice que nadie entrará al cielo con una mancha en sus ropas. Tenemos que estar limpios. Y la iglesia es la que en este tiempo ha lavado, vive en sus ropas. Ahora, hay un problema. Que en este tiempo la iglesia está durmiendo, vive Jesús.
y se ha corrompido, y después que tenía las ropas limpias, ha vuelto y se ha ensuciado las ropas, vive Jesús. Y ahí es donde va a haber el problema, que Dios va a venir y aquellos que estén limpios se los va a llevar, y aquellos que hayan ensuciado su ropa se van a quedar, vive Jesús. Puede que no se pierdan, pero a lo mejor van a tener que vivir aquí y van a tener que dejarse cortar la cabeza, si no, negar a Jesucristo. Por eso es mejor uno estar siempre bien limpio, bañadito, vive Jesús, con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo brille en nuestro rostro, vive Jesús, y que nosotros siempre seamos voluntarios, vive Jesús, y que nosotros estemos siempre dispuestos a hacer lo que Dios nos ha llamado, vive Jesús. A lo que Dios nos ha llamado, vive Jesús. Si nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo, que es templo de Dios, está en ruinas, tenemos que edificar ese templo de nuevo, vive Jesús, para que Jehová Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, pueda morar en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo puedan morar en nosotros. Que eso fue lo que hicieron Esdras y esta gente. Fueron allá a Jerusalén para edificar el templo, para que Dios entonces morara, para ellos poder adorar. Nosotros tenemos que ser templo de Dios viviente, para que entonces Dios pueda morar en nosotros, para que entonces nosotros podamos ser templo de Dios, y en nosotros está el Espíritu Santo, y a través de nosotros mucha gente adoren a Dios, vive Jesús. Porque tenemos que ser luces entre medio de las tinieblas, vive Jesús. Y cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta por lo que nosotros hacemos. Eso es lo que dice. Tenemos que hacer obras de caridad, tenemos que hacer obras, vive Jesús, de que todo aquel que nos vea alabe a Dios a través de nosotros, vive Jesús. Porque nosotros somos carta abierta para la gente ver el Espíritu de Dios a través de nosotros, vive Jesús. Están diciendo por ahí que salió una noticia de que van a prohibir el Nuevo Testamento. Porque si el Nuevo Testamento es violento, y eso es mentira del diablo, porque el Nuevo Testamento, ninguno de los discípulos habló de violencia. De Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, él nunca abrió su boca. Se puede leer en Isaías 53, empezando, vive Jesús, en el libro de Isaías, empezando en el capítulo 52, de versículo 13 en adelante, y siguiendo Isaías 53 completo, vive Jesús. Porque dice: el sufrimiento del siervo de Jehová. Él nunca abrió su boca, él fue como cordero al matadero, vive Jesús. No abrió su boca. Al igual que los discípulos, vive Jesús. Todos murieron en paz y murieron tranquilos, y ellos nunca acusaron a nadie ni dijeron nada en contra de nadie. Lo que pasa es que el enemigo, el diablo, se ha levantado, y aún, como dice en San Mateo capítulo 24, hasta los escogidos han sido engañados, vive Jesús. Porque si buscamos el Viejo Testamento, ese sí que hay mucha violencia. Esta gente eran todos violentos. Israel todavía vive en la ley y es un país violento, un país que siempre está peleando con sus vecinos, vive Jesús, y todo lo que se oye es violencia y violencia, vive Jesús.
Y ese no es el Cristo que yo conozco, vive Jesús. El Cristo que yo conozco fue a la cruz y nunca abrió su boca, vive Jesús. Por eso es que quieren irse detrás del Nuevo Testamento y sacarlo, prohibirlo, porque al gobierno no le conviene la paz. El gobierno de aquí de Estados Unidos lo que hace es vendiéndole almas a toda esta gente porque ellos se maten unos a los otros. Y el gobierno no le conviene la paz porque la paz se va a caer la economía de ellos estar vendiéndole almas a los otros países, vive Jesús. Y la verdad hay que hablarla, vive Jesús, porque Israel ha sido un pueblo violento, un pueblo engañador. Desde que Jacob nació, Jacob fue un engañador, vive Jesús, y el diablo engañó a Jacob en todo momento cuando dice que le habló de noche y el ángel dice que tenía que irse antes que la luz viniera, y aquel ángel le tenía miedo a la luz. Por eso es que tenemos que leer la palabra del Señor y escudriñar la palabra del Señor bien, porque si el Señor es luz, el Señor no tiene por qué tenerle miedo a la luz, porque Él es luz, eso es lo que dice el libro de Juan, vive Jesús. Y podemos estar toda la noche predicando y toda la noche hablando de las mentiras que el diablo se está inventando, vive Jesús. El presidente de los Estados Unidos prohibió que el Domingo Santo se celebre. Pero en eso sí yo estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque el Domingo Santo lo coge la gente para irse para la playa, irse a bandolerial y irse a hacer cuanta cosa hay. Y la tienen de negocio, vive Jesús. Pero no estoy de acuerdo a que el Nuevo Testamento cree violencia. ¿Sabe por qué esta juventud se está levantando? Porque ellos se están dando cuenta, la juventud se está dando cuenta de algo que la iglesia no se está dando cuenta, de que Israel es falso y de que Israel siempre le ha gustado la violencia y siempre están haciendo trampa, vive Jesús. La Biblia dice que no maldigamos a Israel, vive Jesús, pero tampoco lo podemos bendecir porque él lo que no está haciendo a mí no me lleva por la palabra. Por la palabra yo veo que Israel es enemigo de la cruz, enemigo de Jesucristo, y todo aquel que es enemigo de la cruz es un anticristo. El gobierno de los Estados Unidos, presidente, es un anticristo porque está en contra de Cristo, de la palabra del Señor. Y todo aquel que se levanta en contra de la palabra del Señor y se levanta en contra del misterio de Cristo es un anticristo. El anticristo empezó desde allá, de cuando estaba Herodes y mandó a matar al niño. Vive Jesús. Eso, ahí fue donde el anticristo empezó. Empezó la carrera de tratar de levantar, de destruir al Señor, y lo trató de destruir en el desierto, pero no pudo. Porque es el Adán, y el Adán primero se vendió por la comida, pero Jesucristo no se vendió, vive Jesús. Y por nosotros prefirió pasar hambre, vive Jesús. Por eso es que la palabra del Señor a veces uno la encuentra dura, pero la palabra del Señor es como la miel. Cuando uno se come algo dulce, uno siente fuerza, fortaleza, vive Jesús. Una vez yo estaba ayunando y me sentí débil, vive Jesús, aleluya, y después había terminado el ayuno y entonces estaba débil, y el Señor vino y me trajo un vaso de uva, de jugo de uva, y me trajo un pedazo de bizcocho blanquito, como ese bizcocho que es Cake Angel, que le dicen, y me dijo, come y toma para que coja fuerza. Y entonces yo me lo comí y cogí fuerza. Y otra vez yo estaba en una misión que él me mandó, y cuando vine para atrás vine bien cansado,
y me iba a acostar y él me dice, no todavía, y entonces vino y me puso una inyección. Yo vi cuando bajaron dos manos que tenían ropa blanca y una bandeja y trajeron una jeringuilla y me la puso y me dice, ahora te puedes acostar porque si te acuestas sin esto, no te vas a levantar. El Espíritu Santo vino e hizo como le hizo a Daniel, vive Jesús. Daniel se sintió y el Espíritu Santo vino y le tocó y le dio fortaleza, vive Jesús. Y son tantas las cosas bonitas que Dios ha hecho en mi vida que siempre le doy gracias al Señor, vive Jesús, porque muchas veces he dicho los testimonios y los sigo repitiendo, porque hay personas que quizás no han visto las grabaciones anteriores y entonces quiero que vean todas esas grabaciones, son 100 y pico de grabaciones que ya yo tengo, vive Jesús, que tengo grandes testimonios y grandes cosas. Y háganme lo que me hagan, yo no puedo dejar a mi Señor, porque mi Señor a mí no me ha hecho nada, mi Señor lo que siempre es me ha hecho bien, vive Jesús, aleluya. Y aunque no he sido perfecto, no he sido fiel, pero mi Señor siempre a través de Jesucristo y del Espíritu Santo, Él se ha mantenido fiel, vive Jesús. Le doy gracias al Señor por la misericordia y por el amor que Él siempre ha tenido conmigo y los míos, vive Jesús. Padre, te alabo, te glorifico, te doy gracias por esta tu palabra. Que tú, Señor, la lleves a cada corazón. Si hay alguna persona enferma, Padre, yo mando, Señor, sanidad a través de esta palabra y de tu poder y del Espíritu Santo, Señor. Que sea en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendice la familia, Señor.